Días. Hoy vamos a hablar de los orígenes de la clínica psicoanalítica, que son también, y en gran medida, los orígenes de la clínica psicológica moderna. ¿Mm? Vamos a hablar acerca de cómo nace el psicoanálisis, en qué contexto y revisar algunos de sus antecedentes. Bien, como ustedes saben, hablar de psicoanálisis es en gran medida hablar de Sigmund Freud, el creador del enfoque psicoanalítico. Freud nació en 1856, murió en 1939. Él vivió gran parte de su vida en Viena, la, la capital de Austria, y que fue la capital del Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial. Él era de origen judío, estudió medicina, se especializó en neurología y como neurólogo le tocaba atender, le tocaba estudiar las llamadas enfermedades nerviosas o enfermedades de los nervios, entre las que destacan lo que conocemos como las neurosis. En esa época eran habituales diagnósticos como la neurastenia, la hipocondría, las fobias, las neurosis de angustia y particularmente la histeria, todo eso dentro del gran saco que llamamos las neurosis, de lo cual vamos a hablar en un rato más, porque es desde el encuentro de Freud con la histeria donde nace el psicoanálisis. ¿Mm? Hay que decir que, bueno, Freud se crió en el contexto alemán, él escribía en alemán, eh, bueno, es importante después hacer algunas referencias a esto. Bien, hablemos un poco de los antecedentes y del contexto en el que se formó Freud y en el que desarrolló su trabajo, que le da ciertas particularidades también al enfoque psicoanalítico. En primer lugar, hablemos de lo que es el alienismo, que es el nombre original con el que se conoce lo que hoy es una especialidad médica ya reconocida, que es la psiquiatría, es decir, aquella rama de la medicina que se dedica a lo que nosotros llamamos la enfermedad mental y que en su momento se hablaba de la alienación mental. Para eso, tenemos que irnos en primer lugar a París. ¿Por qué a París? Bueno, porque si bien ya en el siglo XVIII, sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII, hay intentos de eh, hacer de la locura un fenómeno de dominio médico. eh, Esos intentos son fundamentalmente la búsqueda de humanización de los espacios de reclusión en que se encontraban eso que llamamos los locos. Sin embargo, es en el contexto de la Revolución Francesa, con todo lo que eso significa en términos de giro de un modo de sociedad a otro modo de sociedad, donde se empieza a escribir la historia de la psiquiatría tal como la conocemos hoy. Y en esa historia hay un hombre, o hay un nombre que es fundamental, que es Philippe Pinel. ¿Mm? Philippe Pinel es un médico a quien muchas veces se nombra como el padre de la psiquiatría, y que el mito, ¿no es cierto?, dice que fue el encargado de romper las cadenas que ataban a los locos que estaban encerrados con una serie de, entre comillas, indeseables. Nos encontramos en las cárceles y en los lugares de reclusión en París a los, no solo a los psicóticos, sino que los psicóticos están juntos con, eh, con prostitutas, mendigos, enemigos políticos, ladrones, asesinos, etcétera. ¿Mm? Y dentro del proceso revolucionario, bueno, hay eh, todo un resituar a la locura que va quedando más claramente del lado de la medicina.
¿no? El campo por excelencia para abordar los fenómenos de la locura, pasa a ser el alienismo como especialidad o rama de la medicina. Bueno, pero Pinel realizó no solo un estudio sistemático, sino que llegó a proponer un abordaje, un tratamiento, un primer tratamiento, entre comillas, moderno de la locura, que es conocido como el tratamiento moral. Y entendemos que cuando decimos moral, no estamos hablando de lo que habitualmente entendemos desde sentido común, es decir, una lista de lo correcto y lo incorrecto, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hablamos de moral como una cualidad propia del ser humano, tal como podríamos decir hoy en día la psicología. O sea, cuando decimos la realidad moral del ser humano, podríamos decir la realidad psicológica del ser humano. Pinel, en los comienzos de la Revolución Francesa, escribe, ¿no es cierto?, un tratado de nosografía filosófica. ¿Por qué es interesante? Porque la nosografía, es decir, el intento de sistematizar, de organizar los fenómenos o los síndromes propios de la locura, le pone este título, Nosografía filosófica. ¿Por qué es interesante? Es mucho más claro ya cuando en 1801 publica el Tratado Médico Filosófico sobre la alienación mental. ¿Mm? Para Pinel es claro que la locura está en un terreno intermedio entre lo médico propiamente tal, ¿mm? Lo médico, en esa época recién estaban haciendo la noción de biología, lo podríamos decir hoy lo médico biológico, y el campo que se ocupa de lo que podríamos llamar es el alma, el espíritu, el sujeto o la mente, que en ese tiempo es la filosofía. Entonces es un tratado médico-filosófico. Es necesario combinar ambas dimensiones para entender este fenómeno que es la locura. Y Pinel arriesga una hipótesis, ¿no? Plantea una etiología, una causa pasional de la locura. En eso Pinel hace una opción, se inserta en la tradición de los estoicos, que plantean que las enfermedades del alma son fundamentalmente las pasiones. ¿Mm? Y entonces, consecuente con esto, plantea un tratamiento. En el contexto del asilo, el asilo ya no es solo un lugar de encierro, sino un lugar de aislamiento que permite apaciguar las pasiones. ¿Mm? Lo que propone Pineda es un tratamiento que busca intervenir sobre ideas equivocadas y pasiones desordenadas. ¿Mm? Es un tratamiento que apunta a lo que en ese tiempo podríamos llamar facultades propias del alma. ¿Y cómo? A través del diálogo. Cuando se ocupa la fuerza, es un medio para traer de vuelta, ¿m?, al loco hacia los dominios de la razón. Por eso, si bien ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, en los manuales y en los libros de historia de la psiquiatría, una serie de tratamientos que a uno le parecen muy lejos de un tratamiento moral, ¿m?, todos estos tratamientos en realidad son medidas que lo que buscan es producir conmoción. Es decir, no son tratamientos físicos en sí mismos, ¿ah? No buscan incidir sobre la realidad corporal, sino sobre la realidad anímica. Es decir, lo que son tratamientos que sacuden al enfermo con el objetivo de poder influir desde lo que podríamos llamar hoy el diálogo en una lógica entre psicoterapéutica y educativa, ¿m?, para devolver al loco hacia el lugar de la razón. De hecho, Pinel era bastante optimista acerca de el tratamiento posible de la locura, ¿m?, y era un hombre que no renunciaba a dialogar con los pacientes psiquiátricos, cuestión que va cambiando con el tiempo. También en Francia, unos 50 años después de los intentos de Pinel o el abordaje de Pinel, aparece la teoría de la degeneración. ¿M? La foto que tenemos acá al lado derecho es Benedict Morel, que es teólogo y médico, creador de la teoría de la degeneración.
es un intento de explicación global de las desviaciones humanas, no solo de la locura, también la criminalidad, la vagancia, la prostitución, las deformaciones físicas, el hecho de ser zurdo, etcétera. Es decir, nosotros habríamos sido creados con un patrón propio del género humano y producto de nuestros malos hábitos y también de la deriva como especie, se van produciendo estos individuos que se alejan del prototipo de ser humano llamados degenerados. ¿Mm? Eso tuvo un enorme impacto en la psiquiatría, fundamentalmente a través de otro psiquiatra francés, ¿no es cierto? Valentin Bagnam, ¿Mm? Que es también un importante sistematizador de la locura y donde aparece esta lógica de las enfermedades heredodegenerativas. ¿Ah? Es decir, la especie humana va degenerando, produciendo individuos alejados de la norma, que vamos a llamar degenerados. Todavía se usa, ¿no?, la noción de degenerado, una noción contra la cual Freud lucha, especialmente en sus tratados sobre la sexualidad. ¿Mm? Hay que decir también que la teoría de la degeneración recibió un refuerzo inesperado desde la teoría de la evolución, desde Darwin, eh, que hace que eh, la noción de herencia empieza a ocupar un papel muy relevante al momento de explicar la locura. Y consecuencia de ello, un progresivo pesimismo frente al enfermo mental. ¿Mm? De hecho, así llegamos al auge de la psiquiatría alemana. Durante fines del siglo XIX y sobre todo ya entrando al siglo XX, Alemania se transforma en una potencia a todo nivel y la psiquiatría alemana pasa a convertirse en la psiquiatría dominante dentro del mundo de la locura. Aquí tenemos dos psiquiatras muy importantes, Emil Kraepelin, ¿m? Del cual hemos hablado en los cursos de psicopatología. Kraepelin, si ustedes ven, nació el mismo año de Freud, es contemporáneo a Freud, es un importante sistematizador de la nosografía psiquiátrica. Todavía la clasificación de Kraepelin influye hasta el día de hoy en nuestras clasificaciones contemporáneas. Kraepelin editó em, muchas veces su famoso compendio de psiquiatría, y Kraepelin estaba muy influido por la teoría de la degeneración. Y tenemos también a otro psiquiatra, también influido por la teoría de la degeneración, que es el John Bloiler. Si ustedes ven, nació un año después de Freud, o sea, también es contemporáneo. Freud, de hecho, tuvo intercambio con él directamente. Eh, Dos representantes de la escuela psiquiátrica alemana, ¿m? Que instalan sobre todo algunas cuestiones bien importantes, como son el paradigma organicista. Es decir, se instala en la psiquiatría la idea de que la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro. ¿M? Si la psiquiatría quiere ser una especialidad médica, bueno, lo que tiene que hacer es dedicarse a estudiar cuáles son los correlatos cerebrales de la enfermedad psiquiátrica. ¿M? La enfermedad mental aparece como incurable, o sea, se renueva este pesimismo y este temor respecto del enfermo mental que ya había instalado la teoría de la degeneración. Y bueno, los tratamientos cambian. Se deja de hablar con los locos o con los alienados. Las terapias, ¿no es cierto?, son claramente terapias que buscan modificar cuestiones biológicas, como la maladioterapia, la cirugía cerebral, los shock insulínicos o el shock eléctrico. ¿M? Son tratamientos que buscan producir modificaciones a nivel del sistema nervioso y no a nivel ni ni lo que hoy día llamaríamos subjetividad ni psique del enfermo. ¿M? Entonces hay ahí un giro. La verdadera enfermedad mental es una enfermedad del cerebro.
Vamos ahora, tenemos que hablar un poco acerca de la histeria. La histeria es parte, es una de las protagonistas a fines del siglo XIX en este campo que llamamos las neurosis. La histeria tiene una larga historia, ¿m? A pesar de que hoy en día ha ido desapareciendo de los manuales de psiquiatría, la histeria como trastorno, digo, tiene una larga deriva. ¿M? Eh, Su nombre proviene de histeron, que es útero. Eso ya lo encontramos en los tratados de medicina egipcia, después en la medicina griega. La histeria es un trastorno en el cual aparecen una serie de síntomas, sobre todo síntomas físicos, que dependiendo del momento han sido muchos o han sido más reducidos, pero en general se entiende por histeria, ¿no es cierto?, la presencia de síntomas físicos que son pseudoneurológicos, es decir, alteraciones sensoriales, dolores, eh, también alteraciones del sistema motor, ataques pseudoepilépticos, ¿m? Que no tienen una causa clara a nivel del sistema nervioso. Es decir, no hay un correlato biológico que pueda explicar esas manifestaciones y esos síntomas. Como digo, la explicación original, y de ahí viene su nombre, tiene que ver con el útero. ¿M? Histeron. Histeron, útero en griego, y los tratamientos en general han sido tratamientos muy diversos a lo largo de la historia. Con el tiempo, ya entrando a la modernidad europea, la histeria deja de ser un trastorno del útero y se convierte en un trastorno de los nervios. Y de ahí se incluye dentro del repertorio de la neurosis. Pero siempre tuvo, ¿no es cierto?, alguna asociación con la feminidad y con la sexualidad en el, podríamos decir, inconsciente médico. ¿Eh? Ahí vemos una histérica que se desmaya. Los desmayos histéricos parece que eran una epidemia ya a fines del siglo XIX. ¿M? Y ese tipo de casos son los casos que empieza a tratar Freud. Y en ese encuentro de este médico joven, ¿m?, con el fenómeno histérico es que nace el psicoanálisis. Bien. A propósito de la histeria, ¿no? Tanto el tratamiento de la histeria como la interpretación de la histeria tiene una historia bastante diversa, errática y a veces hasta divertida. Los médicos de fines del siglo XIX hacían todo tipo de tratamientos con la histeria que van desde el uso de magnetos, de imanes, el uso de estimulación sexual. El vibrador nació como un aparato que buscaba tratar eh, pacientes histéricas a través de lo que se conoce como el paroxismo histérico, que en realidad es un orgasmo. ¿M? Y bueno, es un fenómeno enigmático, difundido, que capta la atención de notables médicos e intelectuales europeos durante el siglo XIX. Y dentro de ellos tenemos aquí a Jean-Martin Charcot, médico francés de gran renombre. Este sí que es uno de los padres de la neurología. Eh, Fue el que, el que aisló lo que nosotros conocemos como la esclerosis lateral amiotrófica. Hay un síndrome hereditario neurológico que lleva su nombre, un neurólogo muy, muy reconocido, muy respetado, y que se topó con la histeria. Y que no supo, bueno, él era profesor de anatomía patológica. Él intentó muchas veces encontrar dónde estaba el, el tejido, a través de autopsias, el tejido dañado que explicaba sintomatología tan extraña de estas pacientes histéricas. Sin embargo, él va cediendo a la evidencia de que no hay un origen biológico, no hay una noxa, no hay un tejido, no hay un daño que permita explicar estas manifestaciones histéricas. Ujú.
Y con lo cual, no solo él, sino otros médicos le abren la puerta a la etiología psicogenética, es decir, que habría una génesis, una explicación, un origen de la histeria que estaría más bien en la mente, en algo que ocurre a nivel mental, que a nivel fisiológico o a nivel anatómico. ¿Mm? Y por otra parte, Charcot era un gran hipnotizador, se interesó en la hipnosis y eh, hizo una analogía, empezó a hacer una comparación que le permitía, ¿no es cierto?, entender que una serie de fenómenos poshipnóticos eran similares o análogos a síntomas que producen los cuadros histéricos. ¿Mm? Yo les traje aquí una cita de Charcot para que vean esto que yo estoy diciendo a propósito de la psicogénesis. ¿Mm? Miren lo que plantea Charcot, dice que una idea o un grupo coherente de historias asociadas toman posesión de la mente como parásitos, permaneciendo aisladas del resto de la mente y expresándose al exterior a través de fenómenos motores. ¿Mm? Es decir, Charcot, como digo, un neurólogo muy respetado, un hombre, un gran clínico, o alguien que eh, sistematizó una serie de trastornos neurológicos con gran rigurosidad, concluye que los síntomas histéricos son producto de ideas, es decir, son manifestaciones corporales cuyo origen está en la mente. ¿Mm? Veamos lo que dice un médico, psicólogo y filósofo que también trabajó con Charcot, y muy importante en la historia también de la psicología y la psiquiatría, que es Periane. Dice, habría que recorrer toda la patología mental y parte de la patología física para mostrar, para mostrar las alteraciones producidas por una idea separada de la conciencia personal. La idea, al igual que un virus, se desarrolla en un extremo de la personalidad inaccesible para el sujeto. Trabaja de forma subconsciente y hace surgir todos los trastornos de la histeria y de la enfermedad mental. Entonces, ¿qué tenemos? Que mientras un grupo de médicos y psiquiatras, sobre todo representantes de la escuela alemana, nos están diciendo que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, otro grupo de personas que provienen básicamente del campo de la neurología nos empiezan a decir que la evidencia nos lleva a pensar que la patología mental o algunas patologías mentales no tienen una causa orgánica, ¿sí?, sino que son producidas a través de la psicogénesis, una etiología psicológica. ¿Mm? Bueno, Freud estudió con Charcot, fue traductor de un libro de Charcot. ¿Mm? Eh, Él vio cómo a través de la hipnosis se podía producir síntomas exactamente iguales a los que presentaban las pacientes histéricas. Bueno, y todo eso se va incubando, ¿no?, en su manera de entender los síntomas histéricos y la patología neurótica. Bien, hay que hablar de otra persona también que a lo mejor ha sido un poco injustamente tratado, que es Joseph Breuer. Breuer es un médico, también neurólogo vienés, un poco mayor que Freud, unos 15 años mayor que él, pero fue en realidad su mentor, amigo, le ayudó a armar su consulta particular, le prestó plata. Y Breuer tiene un papel relevante acá, porque a pesar de lo que diga Charcot, a pesar de lo que diga Janet, la verdad es que la mayor parte de los médicos daban palos de ciego frente a la histeria. Y los tratamientos eran de lo más diversos, o sea, desde baños fríos, baños calientes, descanso, vacaciones, sugestión, persuasión, eh, algunas sustancias químicas, pero en realidad
había poco sistematizado que hacer en el campo de la histeria. Y eh, había también una influencia muy fuerte de la escuela de Nancy, donde nace la psicoterapia. La primera psicoterapia nace con el apellido de psicoterapia sugestiva. ¿Mm? Hablaremos más adelante de la noción de sugestión, hipnótica o no hipnótica, pero la idea de sugestión. Y Breuer desarrolla un tratamiento alternativo a la sugestión, es el tratamiento catártico. ¿En qué consiste el tratamiento catártico? Breuer pensaba que los síntomas histéricos eran producidos también por ideas, ¿m? Por experiencia o por recuerdos que por haber sido experimentados, ¿m? Bajo un cierto estado mental, quedaban enquistados en algún lugar de la mente, fuera de la conciencia, y se manifestaban a través de síntomas somáticos como son los síntomas histéricos. Y él propone un tratamiento que significa volver, reexperimentar la situación vivida. Esto de traumático es algo más bien posterior, es un apellido que le hemos puesto después, pero una experiencia traumática, y liberar los afectos, ¿m? Que están enquistados junto a esa idea. La noción de catarsis, que es una palabra griega, significa eh, liberar, purgar. ¿M? Y Breuer desarrolla un tratamiento donde efectivamente los síntomas histéricos disminuyen de manera notable a través de revivir, reexperimentar estas situaciones y liberar estos recuerdos que quedan por ahí alojados de manera invisible junto a los afectos que quedaron asociados a ese recuerdo. Eso significa un avance. Freud no es muy, quizás no es muy, no halaga mucho a Breuer. Breuer pasa a ser un personaje eh, relativamente oscuro en la historia del psicoanálisis, pero en realidad Breuer es un personaje importante. Digamos, vuelvo a repetir, que la mayor parte de los médicos están totalmente perdidos y hacen cualquier cosa frente a las pacientes histéricas. Y bueno, aquí tenemos a alguien que sistematizó, escribió y trató a una gran cantidad de pacientes con un método que resultaba mejor o bastante mejor que otro. ¿Ah? Entonces tenemos entre los antecedentes del psicoanálisis importante que rescatar el trabajo de Charcot y la relación que tuvo Freud con Charcot, y también la relación y el trabajo que incluso hicieron de manera conjunta entre Breuer y Freud. Ahora bien, el psicoanálisis, y ya con esto terminamos, nace cuando Freud se separa de Breuer. ¿Ah? Hay un corte ahí, hay un quiebre, incluso que a rato fue violento, con este mentor y amigo, que posteriormente deriva, bueno, en un camino teórico diferente. ¿En qué sentido? En cuanto al tratamiento propiamente tal, Freud renuncia a la hipnosis. ¿M? Y introduce una nueva manera de explorar estos recuerdos olvidados, que es la asociación libre, de la cual hablaremos más adelante. ¿M? A Freud no se le daba bien la hipnosis. ¿M? Eh, y además Freud se da cuenta de que a través de la catarsis no es raro que los síntomas reaparezcan o que se produzcan nuevos síntomas, y necesita entonces aumentar la profundidad de sus exploraciones. Y para eso utiliza el método de la asociación libre, con lo cual llega progresivamente a recuerdos infantiles, que vamos a ver después que es una cuestión bastante importante, el papel de la infancia en la etiología de la neurosis. Bueno, en segundo lugar, y esto sí que marca una diferencia bien importante con sus antecesores, Janet había hablado de ideas subconscientes, ¿ah? Breuer de alguna manera también, pero sus antecesores plantean que solo
aquellos sujetos que hacen síntomas, es decir, los sujetos enfermos, eh, tienen estas ideas inconscientes. Siguen pensando en que la mente es conciencia. Mente y conciencia, ¿ah? Eh, sería lo mismo. La premisa con la que nace la psicología por lo demás. ¿Ah? Asociar mente con conciencia. Bueno, y Freud plantea que las ideas inconscientes no son solo propiedad de los enfermos, sino que lo inconsciente es un asunto estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos nosotros hay pensamientos inconscientes y más adelante agregará que esos pensamientos inconscientes se organizan sistémicamente, es decir, hay un aparato mental dividido. Hay una mente consciente o preconsciente, como la vamos a llamar después, y hay una mente inconsciente. Entonces, lo inconsciente es un sistema con ciertas propiedades, con ciertas formas, ¿cierto? De almacenar, de combinar la información, ¿m? Y no es solo algo que ocurre en aquellos sujetos enfermos. Con eso, por lo demás, Freud hace difusa la distinción tan clara entre quienes son enfermos y quienes son sanos. Una cuestión que sí ya es una novedad, y es que los síntomas neuróticos para Freud pueden ser descifrados. Cuando hablemos de inconsciente más adelante, vamos a ver cómo es que se cifran estos mensajes y cómo es que estos mensajes pueden ser interpretados. ¿Mm? Los síntomas no están ahí para ser reducidos o eliminados, sino que los síntomas están ahí para ser oídos, descifrados. Hay que sacar lecciones respecto de qué es lo que nos dicen esos síntomas que nos hablan de deseos inconscientes. ¿Mm? Eso ya introduce una novedad. Y hay un punto también importante que lo vamos a ver con detalle más adelante, que es el tema de la sexualidad. Si bien en torno a la histeria, eh, la causa sexual o la idea de que existen una sexualidad insatisfecha que produce estos síntomas histéricos no es una novedad. Esto está bastante difundido dentro de la medicina europea del siglo XIX. Freud empieza a descubrir que hay otros elementos de la sexualidad. ¿Mm? Empieza a hablar de a través de la asociación libre, sus pacientes llegan a ciertos recuerdos de orden traumático que tienen que ver con ciertas escenas particulares, escenas de seducción, ¿m? Donde está en juego la sexualidad. ¿Ah? Y a pesar suyo, empieza a encontrar una constante, ¿no? Y los síntomas no solo hablan, sino que los síntomas son formas de expresión de esa sexualidad que posteriormente Freud la va a transformar en una sexualidad llamada pulsional. Y todos estos elementos, bueno, hacen que Freud rompa con Breuer y siga un camino propio, no solo en el tratamiento de la histeria, sino también en, eh, en la forma de teorizar eh, la mente humana. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a estudiar en las próximas sesiones y sobre todo cómo esto se va vinculando con la clínica. Para Freud, su laboratorio es la clínica, son sus pacientes. La manera de hacer teoría es a partir de su experiencia clínica. ¿Mm? Hay un método acá de investigación que nace, como por lo demás durante 2500 años lo hizo la medicina, de el contacto diario con los pacientes. ¿Mm? Lo que vamos a ir haciendo entonces en la próxima sesión.